La semana pasada llegamos hasta Marcos 3. Ya le dimos una avanzadita. Si recuerdas, ahí en el 3:6, después de que sanó al hombre de la mano seca, dice en Marcos 3:6 que salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. En un paralelo dice que querían matarlo desde entonces. Y ahí vamos a continuar leyendo hasta llegar a lo que quiero que veamos hoy. Vamos a empezar en Marcos 3:7. Después de ese contexto donde nos quedamos la semana pasada, en el 3:7 dice: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. ¿Okay? Eso ya es algo que tenemos que notar, que ya le seguían multitudes. No un seguir como hoy, que seguirle es ser cristiano, sino físicamente iba Jesús y seguían multitudes buscando, queriendo escucharle, ¿no? Pero principalmente leíamos ahorita por todo lo que había hecho ya. Dice en el 3:9: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen, para que no lo apachurraran, ¿no? Parece como decir, no sé, como tener el carro prendido, ¿no? Pero parece ser como que para irnos rápido, pero no es lo que está diciendo Jesús. O sea, es para que no me aprieten, ten la barca, porque si te acuerdas, él desde la barca predicaba en ocasiones, ¿no? En Lucas 5:1 al 3, dice: aconteció que estando Jesús junto al lado de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. ¿No? Aquí está pasando lo mismo, te digo, hay mucha gente y les dice: tengan la barca preparada, no por si tengo que huir, sino nada más para ir a la barca y de ahí predicarles, enseñarles a ellos, ¿no? Ya nomás con eso tienes que imaginarte qué voz tendría el Señor, ¿no? Imagínate, no había micrófonos, no había bocinas como las que hoy traemos ahí cargando, y le escuchaban, ¿no? Y se escuchaba la voz del Señor. Ahora, ¿por qué lo seguía la multitud? Enseguida dice en el 3:10: porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, es decir, los enfermos caían sobre él, hasta se le aventaban, ¿no? Querían tocarle. Los que tenían plagas, es decir, los que estaban enfermos. No es diferente, si te fijas, al día de hoy, aunque claro que hay quien busca la salvación, aunque claro que hay quien buscaba la palabra de Dios, en realidad hoy mismo la mayoría que quiere acercarse a Cristo o al cristianismo, muchas veces lo hace por sus necesidades materiales o de salud. Tristemente, pues así es, ¿no? Esa es la verdad. Él sanaba, y dice el 3:11: y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Imagínate a los espíritus inmundos, es decir, los demonios, se postraban delante de él y le decían: tú eres el Hijo de Dios. En el 3:12 dice: mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. ¿Por qué no quería que dijeran que era el Hijo de Dios? Si te acuerdas, lo leímos creo que en Marcos 1, donde él no quería fama, porque pues iba a pasar lo que está pasando, que ya no podía entrar a las ciudades por las multitudes, y no podía predicar a gusto por las multitudes que le seguían. 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Es decir, 12
que los hizo los más íntimos, los más cercanos, y vivían con él en la casa. ¿Te acuerdas que dijimos cómo la Biblia menciona en la casa? Estaban en la casa, como si fuera la casa de Jesús, pero lo más probable es que sea la casa de Pedro, de ahí se quedaban ellos. Dice en el 3:15, bueno, estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar demonios. Si te fijas, no a todos todavía, solo a estos les dio esa autoridad, ¿ok? Luego da los nombres en el 16. Dice a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, que significa hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó. Y mira cómo dice ahí otra vez, y vinieron a casa. ¿Okay? Si te fijas, no es tan diferente como que tú, oye, pero a estos ya los había llamado. Pues a Pedro ya lo había llamado cuando se lo encontró en la barca. No es tan diferente a lo que hoy hace. Primero te llama, te salva, y luego aquí lo que está haciendo, yo creo que para nosotros es como la repartición ahora de dones, ¿no? Ellos ya eran salvos. Ahora lo que está haciendo a ellos les dio tarea, les dio ministerio, les dio dones. No es tan diferente a lo que pasa hoy con nosotros. Otra cosa, pues está nombrando a los 12, que son los 12 apóstoles, y que ya como hemos visto son los únicos que hay. 12 apóstoles, las columnas que dice allá la Santa Ciudad. Yo espero que ya no tengamos duda en eso, ¿no? 3:20 dice, y se agolpó de nuevo la gente. Acuérdate cómo terminamos ahorita el 19. Y vinieron a casa, ¿ok? Ya están en casa. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente. O sea, otra vez, siempre venían. Es decir, si te fijas, leímos en el 2, cuando el paralítico que le bajaron del techo ellos andaban por todos lados, luego venían a casa, ¿sí? Y cuando se enteraban los de ahí de la ciudad que venían a casa, ahora venían los de la ciudad también ahí a casa, ¿no? Aquí, y pues llenaban aquella casita, no era suficiente para el Señor, ¿no? Se agolpó de nuevo la gente en la casa, de modo, que ellos ni aún podían comer pan, o sea por falta de espacio, o sea por falta de tiempo. Es decir, andaban predicando y venían a casa, ya decían ellos, a lo mejor a descansar, a comer, y pues nada, venía la gente y quería escuchar a Jesús, sea por falta de espacio o por falta de tiempo, pero dice la palabra que ni aún podían comer pan, ¿ok? Luego sigue algo importante, dice en el 3:21, y cuando lo oyeron los suyos se refiere a su familia, a sus hermanos. Dice, vinieron para prenderle. Prenderle es como capturarlo, como apresarlo, es decir, su familia. Porque decían, está fuera de sí, ¿ok? Pero te digo, todavía no nos dice mucho. Cuando oyeron ¿qué cosa? Cuando oyeron aquello, que lo seguían multitudes, o a qué exactamente se refería. Pero ellos decían, sí, está fuera de sí, se ha vuelto loco, está haciendo desastres. Es decir, como si todo lo que hiciera fuera malo, pensaba su familia. Si te fijas, es importante en la Biblia ir viendo eso y a veces ubicarnos en dónde estamos nosotros. Vimos que nombró a 12, tenía 12 íntimos, los escogió de entre muchos, tenía ya muchos siervos que le seguían, ¿ok? ¿En dónde nos ubicamos nosotros? La familia, ¿qué pensaba? La familia lo veía como un loco, ¿no? Hay un pasaje más en donde Jesús dice, es que nadie es profeta en su casa, en su ciudad, ¿verdad? Quiere decir entre su familia, entre sus conocidos, ¿no? Y yo creo que a muchos así ha pasado en realidad, ¿no? Y luego viene otro tipo de público, dice en el 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, es decir, que tenía el espíritu de Belcebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, es decir, Jesucristo les decía, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás
se levanta contra sí mismo y se divide, pues no podría permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear aquella casa. Eso es lo que está pasando. Les dice Jesucristo que el hombre más fuerte está en la tierra. Dice en el 3:28, de cierto les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, cuando decían ellos, los echa por Belcebú, estaban pensando en Belcebú, en el diablo, por dentro. Es decir, este tiene adentro el diablo es el que lo mueve, es lo que ellos decían. Y de esto vamos a hablar hoy, del pecado imperdonable. Yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, que hay un pecado imperdonable. Y de eso vamos a hablar hoy. La blasfemia, a veces las palabritas como que las ves y suenan demasiado fuerte, pero la blasfemia su significado es ofender a alguien, o decir algo en contra de alguien. Eso es lo que significa, decir algo en contra de alguien, ofender a alguien, ¿ok? Entonces, la ofensa, la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa es la que no tiene perdón, no se perdonará nunca. ¿Qué es la ofensa del Espíritu Santo? Acabamos de leer Marcos. Si lees solamente Marcos, no te va a dar la luz que necesitamos. Y no sé, yo creo que todos lo hemos escuchado y ya no sé si tengas incluso una idea de lo que es la ofensa al Espíritu Santo. Yo he escuchado muchas cosas, ¿no? Hay quien dice, yo he escuchado quien dice que, bueno, que para empezar descansen, ¿no? Que el cristiano no puede cometer la ofensa al Espíritu Santo. Yo no lo veo en la Biblia no enseña eso. Pero yo he escuchado personas que dicen eso. Tú despreocúpate. Si eres cristiano, el cristiano no puede cometer la ofensa del Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso. ¿Okay? Yo te digo al contrario, preocúpate. ¿Okay? Pero de ahí yo he escuchado muchas cosas. Por ejemplo, ¿y cuál es la ofensa? ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Hay quien dice, es el resistirlo. Hay quien dice que esto es los que no se arrepienten. Es decir, el Espíritu Santo les está hablando, no se arrepienten, eso es ofenderlo. Bueno, ahorita vamos a ver exactamente, no sé por qué tantas ideas así si la Biblia nos lo va a decir exactamente. Hay quien dice, es resistir el Espíritu Santo, como dice en Hechos 7:51, ¿te acuerdas? Cuando Esteban está siendo apedreado, le dice a los que lo apedrean, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo como vuestros padres. Resistir el Espíritu, ¿eso será el pecado imperdonable? Otros dicen, puede ser mentirle al Espíritu. ¿Te acuerdas? En Hechos 5:3 dice que Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Les dice Pedro, porque llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo. Y tú ves el pasaje y murieron. Entonces puede ser mentirle al Espíritu Santo. Yo no sé tú qué tienes en tu mente, cuál es este pecado imperdonable. Dice ofender al Espíritu Santo. Otra de las cosas que dicen es que cuando contristas o entristeces. Puede ser porque la Biblia dice no entristezcas al Espíritu Santo. La Biblia también dice no apagues al Espíritu Santo. Entonces esas son cosas que dice la Biblia que podemos hacer con el Espíritu Santo. Pero queremos saber cuál es el pecado imperdonable, ¿sí? Ahora, fuera de la Biblia, yo no sé si alguna vez te pasó que te sentiste mal porque hiciste algo. Hay quien cuenta chistes del Espíritu Santo, ¿no? Cuando eres mundano, ojalá que nada más cuando seas mundano, ¿no? No sé, por decir un chiste, oye, ¿a qué le dicen el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque
en su casa dicen que existe, pero no lo ven, y te ríes. Y dices, oye, ¿qué cosas? Es un chiste del Espíritu Santo. ¿Será esa la ofensa imperdonable? Bueno, pues sí es una ofensa muy grave, ¿no? Pero queremos saber cuál es la que no tiene perdón. Mándeme. Yo pienso que es cuando confundes el Espíritu de Dios con el Espíritu del diablo. Así de simple. Así es. Solo que Marcos no nos da esa luz. Ahorita vamos a tener que ir a Mateo y verlo, ¿sí? Pero primero tienes que desechar todo lo demás. Es decir, por ejemplo, los testigos dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa. O sea, ¿será eso la ofensa imperdonable? Hay una, ¿cómo decirle? Una ramita cristiana, no sé si lo has oído predicar, que dicen que el Espíritu Santo es mujer. Ah, sí. Bueno, ¿será esa la ofensa del Espíritu Santo? Yo no sé si has escuchado, pero yo siempre te he aconsejado, cuando se menciona el Espíritu Santo, ya nada más por vía de mientras, ten mucho cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia habla de un pecado imperdonable que es ofender al Espíritu Santo. Es decir, por vía de mientras nada más. Por vía de mientras, si tú te sientas a un lugar y oyes a alguien que está predicando, oye, no, mira, es que el Espíritu Santo es mujer, por esto y por lo otro, tú por lo pronto silba y te sales de ladito y ahí nos vemos, ¿no? Dios que los bendiga, es decir, por vía de mientras nada más, hermano. Donde se menciona el Espíritu Santo, tú por vía de mientras tienes que andar con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Es que ahorita vamos a ahondar en esto, pero la palabra imperdonable es imperdonable. Oye, pero lo hice en ignorancia, dice imperdonable. Oye, es que me engañaron, imperdonable. O sea, ¿sí entiendes lo que es imperdonable? Oye, es que lo hice sin saber, imperdonable. Por vía de mientras, es decir, donde escuches Espíritu Santo, por vía de mientras, o aguza tus oídos, o saca tu Biblia, es decir, ten cuidado, es decir, sí preocúpate. Esto no es de, no hombre, despreocúpate, que al cabo no pasa nada, pues salvo siempre salvo, ni modo que te la vaya que... No, aquí es preocúpate. Ya si oíste Espíritu Santo, preocúpate, te vas a quedar, aguza tus oídos, a ver qué va a decir. Cierto es que a veces estás en radio, por ejemplo, a veces estás haciendo otras cosas y escuchando el radio, ¿verdad? Y ni te das cuenta de lo que están diciendo. Oye, yo no estoy diciendo que eso sea, pero imagínate que alguien está diciendo algo del Espíritu Santo y tú estás cocinando y dices, amén. No, por eso te digo, donde escuches Espíritu Santo, deja lo que estás haciendo. Si vas a quedarte a escuchar, deja lo que estás haciendo. Jesucristo lo está diciendo. Esto es súper importante. Jesucristo dijo, la ofensa que quieras, a quien quieras, a mí mismo, dijo Jesucristo, al Hijo del Hombre, no pasa nada, todo es perdonable, menos una ofensa al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Entonces te digo, el primer consejo es así, por vía de mientras, donde tú escuches Espíritu Santo, aúsa tus oídos, ¿verdad? El que nos da luz son los paralelos. Mateo, vamos a usar Mateo y ese nos va a dar toda la luz. Mateo 12:10, si te fijas es el mismo pasaje, dice, había ahí uno que tenía seca una mano, preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar el día de reposo? Etcétera. Ahí es donde empezamos hoy, ¿no? Donde ya había sanado a la persona de la mano seca. Luego, si te fijas, otra vez es lo mismo. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Si te fijas, es el paralelo. 12:22, adelantémonos un poco. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Si te fijas, ahorita que veíamos Marcos no nos narró esto, ¿sí? Tenemos que venir a Mateo para que nos narre esto. Acuérdate que los evangelios que hacen se van complementando, ¿sí? Esto aunque no nos lo dijo Marcos, nos lo dice Mateo. Eso fue lo que pasó ahí, que sanó a un endemoniado ciego y mudo. Dice el 12:23, y toda la gente estaba atónita
y decía, ¿será este aquel hijo de David? Es decir, ¿será el Mesías que esperamos? ¿Será el hijo de Dios? ¿Será que Dios ya bajó? Pero si te fijas, lo seguían multitudes. Yo nada más quiero que veas o te imagines lo que era hacer esto, sanar un endemoniado ciego y mudo, es decir, no veía, no hablaba, y se fue viendo y se fue hablando. Es decir, era un alboroto aquello. Lo que veíamos la vez pasada, imagina a alguien que llega en una camilla y sale de aquel lugar cargando su camilla. Era un alboroto, era un alboroto. Por eso pasa lo que veíamos ahorita. ¿Ok? Aquí después de esto, ahora sí, si te fijas, ya toma un poco más de sentido lo que la familia decía. Oye, está fuera de sí. Es decir, está haciendo, pues ¿qué está haciendo? Está alborotando al pueblo, está haciendo una revolución. Efectivamente es lo que estaba haciendo. Pero si te fijas, nos da un poco más de luz cuando decía de la familia al oír esto. Es decir, ¿al oír qué? Aquí Marcos nos dice lo que había oído. Oye, que sanó a un ciego, que sanó a un mudo, que hay un alboroto, que se está haciendo una revolución. La familia dice, está fuera de sí. Tenemos que traerlo, tenemos que encerrarlo. Y luego viene lo que leímos ahorita en Marcos. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Eso es lo que ya ahora sí nos narró Marcos, ¿verdad? Dice en el 12:31, por tanto les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Yo creo que sí es demasiado claro, ¿no? Mateo sí nos lo deja muy claro. Jesús estaba sanando a las personas, haciendo milagros. Jesús es portador del Espíritu Santo, y los fariseos dicen que lo estaba haciendo por el espíritu del diablo. A eso es a lo que Jesús le llama la blasfemia, o el pecado, o la ofensa imperdonable. ¿Ok? Imperdonable. Hoy es importante, hoy más que en aquel entonces. Hoy estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ¿sí? Hoy el Espíritu Santo, cuando hemos hablado de él, ¿te acuerdas? Es la promesa de Abraham que se cumplió ahí en Pentecostés. Hoy el Espíritu mora en las personas, como estamos viendo aquí que lo tenía Jesús. Hoy mora en ti y en mí como moró en Jesucristo. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:16, ¿no sabes que eres templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y hoy mismo, claro que hace milagros. Mira el contexto porque es bien sencillo. En realidad sí es sencillo de entender. Hay un ciego y mudo, viene Jesús y lo sana, y los fariseos dicen que fue porque tiene el espíritu del diablo. Es decir, lo que decía mi hermano ahorita es así de simple. Confundir a Dios con el diablo. Ese es el pecado imperdonable. Confundir a Dios con el diablo. A veces nosotros lo hacemos jugando, ¿no? Cuando lo hacemos de broma. Oye, ¿te pareces mucho a Juan Pérez? Y no seas llevado, no te lleves, no me confundas. Pero esto es súper serio, es decir, es súper serio. A veces podemos decir, oye, pero ¿por qué tanto? ¿Cómo que por qué tanto? Imagínate a Dios y confundirlo y decirle, es el diablo. Dice el Señor, esa es una ofensa que no perdonaré jamás. El ejemplo es sencillo, en realidad lo explica sencillo, pero para nosotros es cómo traerlo al día de hoy. Eso es lo importante para nosotros hoy. En el contexto exactito como está hablando sería, yo creo, pastores que sanan a la gente. Viene un enfermo y dices, vino un enfermo como vino con Jesús. Viene a una persona igual como fue con Jesús. El pastor lo toca y lo sana, igual hizo Jesús. Entonces, si yo digo a eso, que ese pastor lo echó por parte del diablo, ¿es pecado imperdonable? Porque es lo que le pasó a Jesús. Sí, pero hoy tendríamos que decir, depende. Depende. ¿De qué depende?
que si es un pastor de Dios y sana de parte de Dios y decimos que lo hace de parte del diablo, es un pecado imperdonable. No sé si lo veas. Ahora, pero también aplica al contrario. Lo contrario es, si no es un pastor de Dios, si viene de parte del diablo y lo sana de parte del diablo y nosotros decimos que lo hizo de parte de Dios, es el mismo pecado, imperdonable. Y es estar confundiendo a Dios con el diablo. ¿Ok? No sé si lo veas, como hemos visto, un pecado imperdonable, parece súper guau, ¿no? O sea, súper como que nadie lo comete, pero no sé por qué pensamos eso, si es más sencillo de caer en él de lo que nosotros creemos. Es demasiado sencillo. Yo nada más con lo que ya te he dicho, yo no sé quién ya lo haya hecho algunas veces, quienes ya lo hayamos cometido algunas veces, ¿no? Pero pastor, o sea, podría ser imperdonable en el momento o en la situación, y ya cuando reconoces. No, es que imperdonable, exacto, imperdonable es imperdonable. ¿Y no hay de me arrepiento? No. Es de eso de lo que estamos hablando. Pero por ejemplo, yo nada más, lo primero que quiero poner en tu mente es, ¿qué clase de cristianos somos? Lo primero. Todos conocemos que en la Biblia hay un pecado imperdonable. Pero cuando eres católico, por ejemplo, que empezaste como católico y después te conviertes al cristianismo, o sea, tú pudiste haber pecado siendo en el momento que no conocías a Jesús y después. Ahorita vamos a ver cómo debemos de tratar con él. Pero lo primero que debemos de saber es que la Biblia dice que es imperdonable. Lo segundo que debemos de entender es, hoy es ver qué tan fácil es caer en él. Lo tercero es, qué tan probable es que algunos ya hayamos caído en él. Ahorita lo vamos a ver, pero es tan difícil que alguien que no es cristiano caiga en ese pecado, porque si usted se fija, incluso platique con un católico, vamos, ni conocen el Espíritu Santo, ¿sí? Es decir, no caen en una ofensa, en esta ofensa que estamos es decir, no entienden tanto. El Espíritu Santo ya lo traemos más en la boca los cristianos, ¿sí? Si tú platicas con un ateo, pues ellos te hablan de Dios o de Diosito, pero no lo quieren. El católico ya te habla más, sí, de Dios, sí, de Jesús, aunque otro Jesús, de María y todo, pero si te fijas, no tanto, no mezclan el Espíritu Santo. Por eso es tan complicado que lo haga otro, no quiere decir que imposible, pero este es más de un cristiano sabe lo que hoy sabemos, el Espíritu mora en nosotros, se supone, el Espíritu mora en el pastor que enseña, se supone, y entonces un pastor enseñando con el Espíritu Santo de Dios, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Es del diablo. Yo veo, si alguien ve una cosa distinta, hoy sí quiero que hablen todos, porque esto debe de ser preocupante para todos. Totalmente. Si alguien ve una cosa distinta, tenemos que decírnosla hoy, ¿no? Pero lo que yo veo, lo que está pasando es Jesús sanando a alguien y alguien diciendo, tiene el diablo. Dice Jesús, Jesús le dice, ten cuidado nada más, ¿ok? Porque todo te voy a perdonar, menos cuando ofendas al Espíritu Santo. Es decir, cuando le digas, cuando el Espíritu esté haciendo algo y tú le digas que es el diablo, eso no se te perdonará. Y por si fuera poco, hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Hoy es cuando el Espíritu más trabaja. Hoy hay dones del Espíritu Santo. Hoy hay manifestaciones del Espíritu Santo, más que en los tiempos de Jesús, mucho más que en el Antiguo Testamento. Es decir, hoy es más probable que caer en este pecado, ¿sí? O es más fácil, porque hoy es el tiempo del Espíritu Santo. Lo que está diciendo por una manifestación del Espíritu Santo, decir que es de parte del diablo, es un pecado imperdonable. Y hacer esto, lo que hoy vamos a hacer, nos va a servir también para conocer. Es que nos encanta, yo no sé cómo venimos las 2 semanas pasadas, ¿te acuerdas? ¿A poco no nos encanta cuando dijimos, y te dice, tus pecados te son perdonados? Y todos, gloria al Señor, dijo, tus pecados te son perdonados. Pero esto también es para nosotros. Hoy nos está diciendo, nada más que hay un pecado que no te puedo perdonar.
Yo digo como cristianos, hermano, cuando tú te convertiste al Señor, ponle que empiezas a leer la Biblia y luego por ahí todavía no llegas ahí, pero oyes de alguien que existe un pecado imperdonable. Yo no sé si había algo más urgente que conocerlo. Y no lo hemos hecho. O sea, tú cuando escuchas, hay un pecado imperdonable, por el amor de Dios, deja todo, cierra la puerta y lo deberías de haber querido conocer. Lo que dice la Biblia, lo que preguntaba ahorita también, lo que dice la Biblia, imperdonable es imperdonable. Oye, el que ya se resbaló, la Biblia dice es imperdonable. Oye, ¿puedo ir a aprenderme la Biblia, a predicarla? Sí, sí. ¿Puede convertirse gente a tu predicación? Sí, sí. Pero tu pecado es imperdonable. Oye, ese Jesús no nos gusta. ¿A quién le gusta ese Jesús? No, ¿verdad? Nos gusta el que sanó al paralítico y le dijo, tus pecados te son perdonados. Ese es nuestro problema, es que tenemos problemas con este Jesús. Pero es el Jesús verdadero. Viene de hecho de levantar paralíticos y decirle, tu pecado te es perdonado. Oye, pero era sucio, cochino, pecador, violó, mató. Sus pecados le son perdonados. Y al fariseo le dice, ten cuidado. Hablar contra el Espíritu Santo no te lo voy a... Oye, pero hablar contra el Espíritu Santo, si me resbalo, si me caigo, y aquel mató, violó, asesinó. Y tenemos problemas. ¿Por qué? Tenemos problemas porque creemos que es cualquier cosa, ¿verdad? Oye, nomás por ofender al Espíritu. Fíjate, algunos nos atreveríamos a decir, nomás por eso. Y el Señor te va a decir, nomás por eso. No conocemos a este Dios. No conocemos, no nos gusta, ¿sabes? Yo no sé quién, una vez te pregunté, yo no sé quién tiene problemas con aquel Dios del Antiguo Testamento que mató a unos niños porque le dijeron calvo, pelón, al profeta de Dios. Los mató. Sí, pero no entendemos a este Dios. No lo entendemos. Entendemos y nos gusta el otro que nos dijo, tus pecados te son perdonados y tiene gracia y tiene misericordia. Pero aquí nos está diciendo, hay un pecado en el que no te voy a dar gracia ni misericordia. No, pues ese no es mi Dios. Bueno, pues no es el Dios. Sí es bueno. Por eso estamos leyendo hoy la Biblia. Pero acuérdese que le digo, eso es por el amor de Dios, yo creo que nadie lo hicimos y deberíamos de haberlo hecho. En el momento que escuchamos en radio a un pastor por allá que predicó que existe un pecado imperdonable, no había nada más importante que hacer más que buscarlo. Más que buscarlo, es después de aquí seguimos a lo que quieras. Pero lo primero era buscar cuál es el pecado imperdonable. Eso era lo primero. Pero a nadie nos preocupó. La pregunta es ¿por qué no nos preocupa? El pecado imperdonable, si te fijas, lo que es ver a Cash Luna, es ver lo que está haciendo y decir, qué bárbaro, tiene una super unción. Es decir, yo lo digo, yo cometí el pecado imperdonable. Ese es el peligro. Es decir, no es el pecado de Cash. Él tendrá sus pecados y bastantes. No, el pecado es de las personas. ¿Ok? El que lo ve y dice, oye, que este varón, ¿qué unción tiene? Fíjate lo peligroso. ¿Y cuánta gente ya lo ha hecho? Sí. ¿Cuánta gente ya lo ha hecho? O sea, ese varón, el super ungido, es decir, tiene el super Espíritu Santo. Bueno, ese fue el pecado de la persona. Haber, lo que decía mi hermano, esto es así, haber confundido, no haber distinguido las obras de Dios de las obras del diablo. Ese es no haber distinguido. Ese es el pecado imperdonable. Mándeme. Hermano, pero, por ejemplo, lo que dice el hermano, lo de Cash Luna es más visible, pero hay otros pastores que no, o ministros, o el nombre que se quiera dar, que pareciera que están enseñando bien, y no sería, lo que dice el hermano es reservarte completamente la opinión, sea cual sea, a lo mejor incluso estás diciendo lo correcto, o sea, a lo mejor estás diciendo es del diablo y estás en lo correcto, pero lo mejor no sería no hablar, como dices tú, salir... Lo que yo decía es por vía de mientras, ¿no? Pero lo que quiere el Señor es eso, no quiere. De hecho, porque el Señor quiere que denuncies, el Señor quiere que te enfrentes a ellos, el Señor quiere que rescates gente de ahí.
Entonces, no, la orden del Señor es, ¿te acuerdas allá en 1 de Juan? Dice, probad los espíritus. A ver si son, eso es lo que el Señor quiere. Ahora, pero lo que yo quiero, sí quiero ponerte es carga. O sea, probad los espíritus. A ver si son de Dios. Ok, los voy a probar. Pero luego júntalo con este pasaje, nomás que, pero si te equivocas, es un pecado imperdonable. O sea, pero no dice, no lo hagas, mejor vete, enciérrate en un monasterio, no, dice, probad los espíritus, ponlos a prueba, todo lo que escuches, ponlo a prueba, todo lo que veas, ponlo a prueba, lo que pasa, lo que sucede, ponlo a prueba. Ah, pero si te equivocas, es un pecado imperdonable. Eso es lo que quiere Dios, ¿sí? Que sí, claro que necesitamos emitir juicio, porque si no, ¿qué vas a hacer tú? Por ejemplo, te vas a ir a tu casa. Es decir, Él quiere que me juzgues a mí mismo. Es decir, si este varón, ni modo que yo venga y te diga, vengo a predicarles de parte del diablo. No, todos vamos a decir, vengo a predicarte de parte de Dios. Pero tú tienes que enjuiciarme, ¿sí? Y si para ti yo no tengo palabra de Dios, Dios te manda que no estés aquí. Pero si yo tengo palabra de Dios, Dios te manda que estés aquí. Amén. Pero si te equivocas en enjuiciarme, el Señor dice, eso no te lo voy a perdonar. Pero no por el varón. ¿Y usted lo paga? Sí, es lo que decíamos ahorita. Cash tiene su problema, pero todo el que cree que habla de parte de Dios tiene un problema, que la Biblia dice que es imperdonable. Y acuérdate que la invitación es seguirlo haciendo. Yo siempre te he dicho, yo puedo tener 3 años predicando bien, y ayer hablaba con mi hermano Alfredo, cómo es riesgoso el dinero. Oye, que me empiece a gustar el dinero y de repente te empiece a predicar otra cosa, tú en ese momento te levantas, te vas y se acaba. Eso, es decir, tienes que estarlo haciendo siempre, ¿verdad? Eso, con los varones, hoy más que nunca es, la otra vez hablaba con mi hermano Ramón, de eso, platicábamos su hermano Ramón y su esposa, de un varón que predica en radio. Y yo decía, yo lo había escuchado y predica muy bien, pero oye, pero la otra vez predicó esto. Es que de eso se trata, de estar alerta, ¿verdad? No es de creer en un varón a ciegas, no es de creer, es decir, esto es de Dios, esto no es de Dios, ¿verdad? ¿Tenemos la herramienta? Exacto. Oye, ¿por qué nos va a juzgar así tan duro? Lo que decía mi hermano. Oye, no hay otra clave. ¿Cómo nos manda a probar los espíritus? ¿Cómo se prueban? Por la Biblia. Por el conocimiento, por estar buscando, por las reuniones que tenemos, por las que tenemos hoy, por las que tenemos los viernes, por donde hay palabra, ¿sí? Ahí, no sé si lo veas, pero ahí mismo en la vida de nosotros, en la vida tuya, al buscar el conocimiento, te das cuenta es que esto es preocupante, yo quiero saber, yo necesito saber, ¿por qué nos reunimos? ¿Por qué leemos? La otra semana vamos a hablar más de esto. ¿Por qué leemos la Biblia? Porque es decir, tiene que existir una motivación correcta, ¿ok? Pero esta es una de ellas. O sea, no todo lo que es pecado por buscarlo, pero por ejemplo, por saber cosas como esta, o sea, hay un pecado imperdonable, necesito saber qué es. Hay que buscar el conocimiento, hay que buscar el pecado. Es decir, el cristianismo no es un día de campo. El cristianismo, cuando hablamos, es una guerra espiritual. El cristianismo está en juego tu alma, y tu alma solo hay 2 destinos probables: o es el paraíso con el Señor, o es el infierno, un castigo eterno. Es decir, no es un juego. No es un juego. Por eso yo te digo que desde el primer día que escuchaste a alguien mencionar que hay un pecado imperdonable, debíamos de haber buscado. Todos los que no lo hicimos, que somos el 100% de los que estamos acá, entonces, si no nos preocupa un pecado imperdonable, ¿qué nos va a preocupar? Hay un pasaje, no sé si en Efesios, donde dice, no des lugar al diablo. Es decir, nosotros somos los que damos ese espacio, ¿verdad? Y eso es lo que nos manda la Biblia: no des espacio, no hagas eso. Por eso los que dicen, salvo siempre es salvo y ya lo demás lo hace Dios, la Biblia no dice eso. ¿Te acuerdas de Esaú? Hay un pasaje en Hebreos donde dice, no vayas a hacer lo que hizo Esaú. Oye, pero ¿cómo? Pues ya soy salvo. Sí, pero te está diciendo, ya eres salvo, pero no vayas a caer en lo que hizo Esaú. Fíjate cómo Esaú es parecido a eso. Después procuró con lágrimas, y el Señor dijo no. Es parecido a esto, es decir, tú puedes procurar con lágrimas,
Pero el Señor dice, no, se acabó. Pero ¿por qué tan duro? Porque te lo dije. Es decir, oye, es injusto. No es injusto. Injusto sería si no te lo hubiera dicho, ¿verdad? Pero como te lo dije, pues, ¿dónde está la injusticia? Te lo dije, te avisé, lo hiciste, te castigo, así es. Te digo, hay gente que dice, oye, Dios es fiel a sus promesas. Por el amor de Dios es el más fiel, pero nada más que a las malas y a las buenas, ¿verdad? Cuando Él dice, la paga del pecado es muerte, es fiel. Si la paga del pecado es muerte, todo el que peca es muerte. ¿Por qué? Porque soy fiel, ¿verdad? Porque soy fiel a mi palabra. Pero también digo, todo el que se arrepiente lo perdono, y es fiel a su palabra. Y entonces, ¿por qué este no me lo va a perdonar? Porque te lo está diciendo, ¿sí? O sea, malo sería que dijera Él, cualquier pecado te lo voy a perdonar todo, y de pronto llegas ante Él y dice, pero ofendiste al Espíritu y no te lo perdono. ¿Pero por qué? Si dijiste que todo era perdón, eso sería un Dios injusto. Pero tenemos un Dios que dice, todo pecado te lo voy a perdonar. Todo es todo. Jesús dice, es más, me ofendes a mí, te arrepientes, te voy a perdonar. Solamente la ofensa al Espíritu Santo. Es decir, nos está diciendo, ¿verdad? Nos está avisando. Entonces no cabe ninguna injusticia del Señor. Alguien puede decir, bueno, para mí no, porque es para los fariseos. La semana pasada hablamos de que somos más fariseos que ellos, ¿no? O sea, más es para nosotros. Es decir, para los preocupados deberíamos de ser nosotros, ¿no? ¿Cómo distinguirlos? El Señor nos dijo, bueno, pero hoy es el tiempo más peligroso, porque hoy el Espíritu es el tiempo del Espíritu. Hoy hace muchas más cosas que antes, ¿no? Hoy, por ejemplo, todo lo que estamos hablando es, por ejemplo, el hablar en lenguas. Si hoy un pastor o una persona habla en lenguas, ¿viene de parte de Dios? Siempre la respuesta, es decir, la respuesta de hoy tiene que ser depende, ¿verdad? La respuesta no es como, en aquel entonces era más fácil. Por ejemplo, cuando Cristo hace los milagros y no lo reconocen, era más fácil porque los milagros no pululaban como hoy. Hay milagros en todos lados. Hoy hay milagros verdaderos. Bueno, pues ¿quién no ha visto a la Virgen hacer milagros? ¿Quién no ha visto a San Judas hacer milagros? ¿Quién no ha visto a cualquiera? Tú abres el periódico y hay quien ofrece milagros, hay quien ofrece chochos que curan desde una gripa hasta un cáncer. Vas, los consumes y te curan el cáncer. Es decir, hay milagros verdaderos hoy más que en aquel entonces. En aquel entonces, de hecho, si te acuerdas, cuando Cristo hacía milagros, por eso lo reconocían. Nicodemo, de hecho, le dijo, sabemos que vienes de Dios. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer lo que tú estás haciendo. Por eso le digo, hoy es tiempo más peligroso que aquel. Hoy era más fácil, oye, nadie hace milagros. Este dice que es Dios, pero hace milagros, pues hay que creerle si nadie puede hacer esto. El error está en concluir así, que hoy es como concluye mucha gente, ¿sí? Alguien hace una campaña y hay gente que sana y hoy la gente concluye, viene de parte de Dios. Concluyendo como en los tiempos de Jesús, pero hoy no son los tiempos de Jesús. Aquel mismo Jesús nos dijo, después de hacer milagros, vendrán falsos profetas y harán señales y prodigios. En Apocalipsis 13 nos dice que la bestia iba a hacer señales. En Mateo 24 nos dice que habrá gente que haga milagros. ¿Sí? Cuando habla del anticristo a los tesalonicenses, dice, vendrá primero y vendrá con señales y prodigios. Entonces hoy no es tan fácil. Hoy no es tan fácil de distinguir. Aparentemente hay que probar los espíritus, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo distinguir? Por eso somos lo que somos. Gente que está en la palabra. Es urgente conocer la palabra. Es urgente distinguir las obras de Dios de las que son del diablo. Pero es urgente. Esto es urgente. La urgencia debería de haber sido, te repito, cuando hay un pecado imperdonable. Es urgente, por el amor de Dios, saber de esto. De esto antes de cualquier cosa. Es urgente, ¿verdad? El Espíritu se ve en la Biblia que hace a algunos hablar en lenguas,
El Espíritu se ve en la Biblia, por ejemplo en Hechos 1:8, cuando dice recibirás poder. ¿Para qué? Para ser testigo, es decir, para predicar. Entonces todo el que se para a predicar hoy viene de parte de Dios. Por ejemplo, los mormones, los testigos predican más que nosotros. Ahí los ves en la calle caminando y predicando. Y ellos te dicen, no sé si uno u otro o los dos te dicen, somos los que hacemos lo que Dios mandó, ¿ves? Salimos de 2 en 2. Yo les digo, no se distingue en que salgan de 2 en 2. Se distingue por el mensaje que traen, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás, por lo que predican. Pero ¿cómo voy a saber si lo que predican es verdadero o falso? Por el amor de Dios, aquí yo estoy seguro que hay gente todavía que se te planta un testigo, se mete a tu casa y te convence. ¿Por qué? Porque eres inmaduro, porque no te preocupas por la palabra, ¿verdad? Y es triste porque el Señor nos mandó, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Pero aquí todavía hay gente inmadura que en realidad se mete cualquiera a tu casa y te convence. Como que, sí tenían razón. O sea, ¿cómo pude ignorar todo eso? Que mira, el Espíritu es una fuerza y así pasa. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el conocimiento, porque no amamos el conocimiento como el Señor nos mandó. Hay que buscar el conocimiento, hay que amar el conocimiento. Y la otra dijo, y mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. En 1 Corintios 12, ocho, 7 dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro don de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento, a otro lenguas, a otro interpretación. Todas esas son manifestaciones del Espíritu. Sin embargo, no puedes estar exento ni ignorar que está el otro espíritu, que es el imitador de todo esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? No hay otra forma. Tenemos que comer Biblia, tenemos que comer las reuniones, tenemos que buscar la palabra. Es la única forma. Es la única forma de ver. Por ejemplo, aquí dice que a uno les dio espíritu de profecía. Hoy se nos para un profeta. Hoy la gente quiere que los distingas. Por ejemplo, un profeta se para, si soy de Dios. ¿Y cómo lo voy a distinguir? Porque mira, aquí dice 1 Corintios 12:7 que el espíritu es espíritu de profecía. Sí, pero eso no es lo que distingue. Pero si te fijas, nos la aplican así, ¿no? Se la aplican al pueblo. Soy de Dios. Hay un varón que tiene la iglesia de la luz del mundo. O sea, yo soy profeta de Dios. Y no, pero ¿dónde está en la Biblia? Tú le preguntas, ¿dónde está en la Biblia? No, si te dice. Mira acá, es Apocalipsis, ¿qué, mi hermano? ¿Dónde? 11. Mira, yo soy del ángel aquel que se paró y que pone un pie aquí y un pie acá. Yo soy ese. Y se la aplica a la gente y la cree. No, de que Apocalipsis dice de un ángel y que pone el pie en la tierra y pie en el agua, ahí está. Lo que no dice es que eres tú, ¿verdad? Pero hay gente que se la aplican así y se la cree. Es decir, sí está en la Biblia. Los profetas de hoy dicen, sí estamos en la Biblia. Mira, aquí está 1 Corintios 12. No, de que dice que hay espíritu de profecía, está perfecto. Pero no dice que tú eres un profeta de Dios. A ti te corresponde discernir quién es un profeta de Dios y quién no es un profeta de Dios. A ti. Y lo que hoy yo te quiero decir, porque es lo que estamos viendo, que dice la palabra, y si te equivocas, pues cuidado. Lo que abunda en el cristianismo es eso, no te apures. Es un caminar, ahí la llevas, vas creciendo, vas despacito. Oye, aquel crece más que tú, sí, pero yo tengo otro ritmo y todo eso. Es falta de preocupación, pero que de ninguna manera la Biblia habla de eso. Y con el tema de hoy yo creo que menos, ¿no? Si la Biblia apunta a preocuparte, a corretear el conocimiento, a amar el conocimiento. Eso es lo que la Biblia apunta, a que las personas deberíamos amar el conocimiento, perseguir el conocimiento. ¿Sí? Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Veo un cristianismo, no estoy hablando del de afuera, que el del de afuera también abunda, pero en el de adentro, el de nosotros, yo veo un cristianismo sin preocupaciones, y yo veo, la Biblia no nos empuja a eso. La Biblia nos empuja,
Es más, la Biblia, parte de su propósito de leerla es que tú la leas y te preocupes. Yo he hablado con algunos de mis hermanos platicando y yo como pastor, yo no tengo otra intención, y algunos a lo mejor se cansarán y dirán otra vez lo mismo, bueno, pues ni modo, pero yo no tengo otra intención más que tú de lunes a sábado, camines a lo mejor sin preocupaciones o algo, y yo pueda mostrarte un domingo algo que se te está pasando, y que yo te pueda mandar a tu casa un poquito preocupado. Yo habré cumplido mi función de hoy. Sí, pero también no depende del todo de mí, porque yo solo doy palabra. En realidad yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo, y tengo que darle el espacio al Espíritu Santo en la vida de todos ustedes. ¿Sí? Que el Espíritu va a tomar mi palabra, la palabra que yo hoy doy, que es su palabra, y trabajar por dentro y ponerte preocupación por dentro. Es decir, yo no puedo hacer nada, simplemente declarar la palabra del Señor, y que la palabra correcta, que el Señor la tome dentro de ti y que haga su obra. En algunos lo hace, en algunos no lo hace. Depende de cada quien. Que te digas, ese es el tema de la otra semana, que viene la parábola del sembrador. Pero todos los que estamos aquí es eso, diferentes reacciones a una misma predicación, diferentes reacciones, ¿ok? Así es, así va a seguir siendo. El Señor así dice. Pero, ojo, siempre, pues yo creo que lo que hemos predicado de un lado aplica igual para el otro lado. Cuando el pueblo de hoy abunda, es al contrario. Gente que solo se congrega y no estudia en la semana, es igual de malo lo otro, que estudies en la semana pero no te congregues. Es decir, las dos cosas son importantes. Pero hoy es el tiempo de este pecado del que estamos hablando. Hoy es el tiempo más peligroso para cometerlo. O sea, no fueron ni siquiera en los tiempos de Jesús. Hoy es el tiempo más peligroso, porque hoy abunda en eso. Hoy es el tiempo del Espíritu. Hoy hay manifestaciones del Espíritu, hay dones del Espíritu. Y confundir al Espíritu de Dios con el Espíritu del diablo es un pecado, y es un pecado imperdonable, ¿ok? Otra vez, decir que algo que está haciendo Dios lo está haciendo el diablo es el pecado imperdonable, y viceversa. Ver algo que está haciendo el diablo y decir que lo está haciendo Dios es el pecado imperdonable, ¿ok? Entonces, no es de que no debemos hacer juicio, porque la Biblia nos manda que lo hagamos. Es decir, lo que decíamos ahorita, siempre estás emitiendo juicio. Es decir, para tú decidir venir aquí, tuviste que emitir un juicio, ¿verdad? Ahí voy a tener palabra de Dios o no. Bueno, la Biblia lo que dice es, si te hubieses equivocado, o igual si te equivocaste, es un pecado imperdonable. Si confundiste el Espíritu de Dios con el del diablo, ese es el pecado imperdonable. Otra vez, no sé si veas, lo que hoy quiero que veas es, no es tan difícil de hacerlo. Yo creo que así lo hemos entendido, ¿no? Yo creo que ya lo habíamos visto, y el diablo hace milagros, Dios hace milagros, entonces tenemos que distinguirlos, ¿no? Se nos manda a distinguirlos. Yo creo que lo que nunca le habíamos agregado es la parte de hoy, que Dios dice, pero si se equivocan. Y yo creo que eso es lo que da como que ñañaras, ¿no? Como que miedo, como lo que decía ahorita mi hermano, pero mejor no juego, pero ojo, porque eso es lo primero que quiero que nos llevemos hoy. Claro que sí, miedo. Sí, la palabra es miedo, o sea, pero por el amor de Dios, si a ti no te da miedo esto, pues no te va a dar miedo nada. O sea, oír que Cristo hable del infierno y eso, para ti van a ser cosas de juego. Si a ti no te da miedo esto, no, ya, o sea, tú estás curado de espanto, como dicen así. No va a pasar. O sea, tienes el corazón tan duro ya, Así es. ¿no? Pero eso es lo primero. O sea, si a ti no te da miedo esto, es decir, lo que decía ahorita mi hermano, si tú hoy no te preocupas, y si ya lo he cometido, y si ya lo hice, es más, yo me acuerdo que a donde iba antes, es más, yo te digo, tú tienes, a donde iba antes, pues yo decía eso. ¿Qué declaraban? Yo decía, qué ungido está este hombre. Ay, híjole. Si a ti no te da miedo esto, te digo, ya, o sea, estás curado contra todo.
y que veas eso, que no es más bien un pecado así súper difícil de caer, o que solo caen así los muy ignorantes, o sea, o caen los muy malvados, o no. No, es un pecado al contrario, como que está hecho más para los que nos decimos cristianos. Por eso decía ahorita mi hermano, bueno, pero se ve como que no es para todos. Pues, pero el peligro sigue siendo eso, se ve que es como para los fariseos, gente que cree que sabe, o gente que cree que, y como nosotros, gente religiosa, ¿no? Entonces, al contrario, le seguimos buscando y nos sigue señalando, o sea, sigue señalándonos a nosotros mismos. O sea, y yo creo que entre más le busquemos, nos sigue señalando a nosotros mismos. Y te digo, es raro porque estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Sí, sí hay algo que tenemos que hacer, pero lo primero es sí salir de ese cristianismo que tenemos sin preocupaciones. Es decir, la palabra de Dios es cosa seria. La palabra de Dios es cosa seria. Y lo hemos hablado ya tantas veces. Lo que me refiero es, no sé si la semana pasada o antepasada, cuando hablamos del ayuno, que va acompañado de oración. Y cuando vemos que nosotros no lo estamos haciendo, tenemos que hacer algo. Amén. Es decir, no podemos ser personas tan duras que solamente acumulamos conocimiento y que somos capaces de enseñar a otro del ayuno y de darle la doctrina, pero yo no estoy yendo a ayunar. Amén. Cuando hablamos de ser personas agradecidas y hacer acciones de gracias, es decir, de dejar de serlo, las personas duras que somos, ¿sí? De ver que la Biblia, la principal función de la palabra de Dios es preocuparnos, ¿sí? La palabra lo que quiere es matarnos, esa es la palabra. Cuando tú lees la Biblia y te sientes bien, yo te digo ahorita que no la estás leyendo con el sentido que Dios quiere que pongas en ella. Pero es que ahí está la vida está en dejar que la palabra te mate. ¿Quién me mencionaba ayer el versículo? ¿Tú, no? El de la letra mata, y a veces, no sé, muchos lo agarran de otro lado. No, la letra mata, o sea, pero es necesario que te mate. Es necesario. Si no te estás dejando que la Biblia te mate, no hay nada en tu vida, ¿ok? Pero lo que hemos sentido a este pecado, es decir, ¿cómo lo podríamos llamar? La indiferencia, ¿no? Sí. Que sabemos que hay un pecado imperdonable y hemos sido indiferentes a él. Esa es la palabra. No lo hemos sido nada más con este. Es decir, hoy no me voy a detener solo en él. En realidad así hemos sido con todos los demás. Así somos con las cosas de Dios. Y repito, estoy hablando de nosotros, que nos decimos cristianos y que nos reunimos los domingos y que estudiamos la Biblia. Yo te aseguro que todavía hay pecados que ignoramos que lo son. ¿Por qué? Porque están en la Escritura y no hemos ido a la Escritura lo suficiente. Y estar en una situación así, pues es lo mismo estar con el pecado imperdonable o estar en un pecado perdonable. Al caso es lo mismo. Es decir, estás en muerte. El pecado perdonable y el imperdonable, los dos la paga es la muerte, ¿verdad? Los dos. Cometer un pecado, el otro nombre yo se lo puse, no sé cómo ponerse, pero para diferenciarlo, que Dios habla de uno imperdonable, lo único que está diciendo, todos los demás son perdonables, es decir, te los puedo perdonar, pero para eso hay una serie de requisitos, ¿sí? Lo primero que es, pues que sepas que lo estás cometiendo. Lo segundo es que lo quieras dejar, que pidas perdón, que te arrepientas. Todo eso, ahora sí ya te daría perdón. Pero el primer paso es cometer pecado perdonable o cometer el imperdonable. Los dos la paga es muerte. Estás muerto espiritualmente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la reacción? Por ejemplo, si no lo dejo, la paga es muerte. Pero es lo mismo si no lo dejo, la paga es muerte. Es decir, yo lo que
lo que quiero decirte hoy, la preocupación de hoy no debería de ser solo, ¿y si cometí el pecado imperdonable? No, hermano, la preocupación de hoy es todo tu pecado. Todo tu pecado. Es decir, no es enfocarnos en el imperdonable, sino el pecado en general. ¿Sí? El pecado en general, ¿qué pasa en nuestra vida? Es decir, el imperdonable, si no lo dejas, pues sigue siendo muerte. Pero el perdonable, también si no lo dejas, es muerte. Vamos a morir. ¿Sí? Y hay muchas formas de caer aquí en no dejarlo. Lo que hablamos ahorita, por endurecernos. O sea, el pecado perdonable no es ese de que Que al cabo Dios porque al cabo abogado tenemos. Abogado tenemos. No es así, no. Es lo mismo. Hay ciertos requisitos para dejarlo, que si no está en nosotros, es igual. Es igual que el imperdonable. La paga es muerte. Hay uno, a lo que hoy me quiero enfocar es, algo de no dejarlo es, que no nos permite dejarlo es desconocerlo. Y cae en lo que estamos hablando, de amar la Escritura. Hay cosas que algunos ignorar. Desconocemos que son pecado. Otra vez, porque no conocemos a este Dios. Si vamos, no sé, por ejemplo, a Efesios, donde dice que la ira es pecado, yo te aseguro que muchos somos gritones. Nos enojamos todos los días. Y no te consideras pecador. No te consideras muerto. No te consideras. ¿Por qué? Porque por muchas cosas. Uno, porque todos gritan para empezar. Eso es lo primero. Aquel es peor que yo. Ah, sí, porque es peor que yo. Entonces, no estamos dejando que la palabra nos mate. Tú tienes que tomar Efesios 4 y permitir que te mate. Que te mate. ¿Sí? La vida está, la vida está en saberse muerto. Si no te sabes muerto, no vas a recibir vida. ¿Sí? Entonces la clave está en dejar que la Biblia te mate. Para eso es la palabra de Dios. Si vamos a Efesios 4, 24. Vestidos del nuevo hombre. Dice en el 4:25, desechando la mentira. Es decir, no mentir. Hablar verdad cada uno con su prójimo. En el 4:26 dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué es pecado? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, fíjate cómo el Señor dice, airaos, está bien. Es decir, no sé, te robaron. Dice, chin, otra vez me robaron. Pero no pequéis, no permitas que... ¿Hasta cuándo? Dice, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjate que bueno es el Señor, dice, te doy chance de aquí, antes que te duermas, que saques ese enojo de ti, que disculpes, que perdones, que hagas lo que sea. Pero ¿cuántos traemos hoy mismo cargando rencores? De antaño. Pues de años. Sí. Y no te sientes pecador, y no te sientes muerto, y no te preocupa nada. ¿Cuánta gente podemos cargar rencores y no sentirnos muertos? ¿Sí? Bueno, no estás leyendo la Biblia en el sentido que la tienes que leer. ¿Sí? Sigue diciendo ahí, el que hurtaba, del que hablábamos ahorita, dice en el 27, no des lugar al diablo. Es decir, todo eso le estás dando lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje. En el 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En el 4:30, lo que decíamos ahorita, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. En el 4:31, la otra vez alguien me preguntaba, bueno, ¿y cómo sé que son mandamientos? ¿O no son mandamientos? Le digo, siempre mira el imperativo, ¿no? Siempre mira que dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Es una orden, no es un consejo, no es de que, para que no estés agüitado, para que no se te pierdas el gozo, no. Es un mandamiento, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira. ¿Cuántas veces nos enojamos por día?
Ese es nuestro problema, ¿sí? Que no estamos estudiando la Biblia, que sí nos vemos muy bonitos aquí sentados estudiando la Biblia, podemos tomar fotos, subirlas para que nos vean, pero no lo estamos haciendo en el sentido que Dios quiere que lo hagamos. En lo que el Señor quiere es, ahorita que estamos leyendo esto, lo que el Señor quisiera, el deseo del Señor es que alguien leyera, quítese de vosotros toda amargura, enojo e ira. Y dije, pero me acabo de enojar. Es decir, no sabía que era pecado, no sabía que eso me lleva a la muerte, no sabía. Pero por lo regular, según lo que decía la hermana, ay, se está tardando mucho en leer, ya, córrale. O sea, queremos leerlo. Nos vamos a la casa y seguimos siendo las mismas personas duras, ¿no? Y no dejamos que la palabra haga lo que quiere hacer en nuestras vidas. Matarnos. Que tú veas, ahí enseguida dice, entre lo que hay que quitar, la gritería, la maledicencia, toda malicia. Y la Biblia quiere que caigas de rodillas. Soy malo, tengo maledicencia, no he perdonado. Adelante sigue, ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios los perdonó. La Biblia quiere que a tu mente venga aquel varón al que le tienes todavía coraje, aquel que te hizo daño, aquel que te insultó, aquella familia que te critica. Quiere que venga a tu mente, pero te sientas muerto, es decir, siento algo que no debo de sentir, y que te sientas muerto. Si todo depende de Dios, y dice, tendré misericordia de quien yo quiera, y entonces habrá alguien a quien Dios no le ponga ese deseo de buscarlo, de leer la palabra, de corregirse. ¿Siendo cristianos o no cristianos? No cristianos. O sea, como hacia nosotros nos puso ese deseo por su misericordia. Y si todo depende de Dios, habrá algunos a quienes no. Por eso le digo, siendo no cristianos. Las dos cosas. Bueno, sí, tiene razón. O sea, de todos modos, sí, es decir, hay, viendo el camino de salvación, que Dios nos llama, siempre nos llama, a todo el mundo Dios lo llama. Todo el mundo no eligió a Dios, ¿ok? Nosotros tampoco. Bueno, dentro de toda esa masa que es el mundo, todos esos millones, Dios eligió a algunos y en ellos puso el querer como el hacer, que somos nosotros, y nos convirtió, ¿ok? Ahí la respuesta es, en el mundo habrá a quien no le ponga el querer Dios, sí hay, pero de que lo llama, lo está llamando a todos, ¿ok? Pero luego ya entonces cerramos el círculo a los cristianos. Ahora, a los cristianos sí les pone el deseo, pero los cristianos tenemos también libre albedrío y podemos resistir aquel deseo. Romanos 5:28, pastor. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es así. Porque dice, a unos llamó y a otros predestinó. No, a los que dice que a los que llamó también los predestinó. ¿Okay? Pero le digo, la más es así, se cierra. Todo el mundo, Dios llama y Dios quiere que se salven, pero todo el mundo, incluidos nosotros, nadie hizo caso. Entonces nosotros fuimos elegidos y Dios nos puso el querer como el hacer, elegirlo, es decir, Él nos atrajo y ya. Entonces la primera respuesta es que sí, en el mundo hay muchos a los que el Señor no les puso el querer, pero sí los llamó y les dio oportunidad de salvarse, pero ellos no quisieron. Ahora la masa se reduce a los cristianos como nosotros. Dios pone el querer, pero nosotros podemos resistirlo y hay muchos que lo están resistiendo. Pastor, ayer que estábamos en la Alameda nos tocó un caso de un hombre que Gálatas 5:19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y decir, gracias a Dios que esas ya las dejamos, ¿no? Idolatría, hechicerías, pero luego viene y dice, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidias, borracheras, cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán
el reino de Dios. Si no heredarán el reino de Dios, pues ¿a dónde van a ir? Yo creo que es más claro Gálatas todavía, ¿no? En Apocalipsis 21:7 Apocalipsis 21:7 dice que el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo, y ese nos encanta, ¿no? Pero luego dice, pero los cobardes y los incrédulos. ¿Qué es cobardes? Los que tienen miedo a algo, ¿sí? Por ejemplo, él nos dijo en Mateo 6:25, no os afanéis, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Es pecado afanarse. Es pecado afanarse. Yo me pregunto, ¿quién de aquí no se afana? ¿Quién no tiene afanes? El recibo que llegó y que está muy alto, la renta que no tengo para pagarla. ¿Quién no se afana? La pregunta es ¿por qué? La pregunta es, si es para todos, incluido yo, es ¿por qué no lo vemos como debiera de serlo? ¿Por qué no lo vemos que el Señor dice, no te afanes? Pero está diciendo, y si te afanas es pecado. De hecho dice Apocalipsis 21, los cobardes no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no nos preocupa? ¿Por qué ya no pasa nada en nuestra alma? ¿Por qué somos tan duros? Hay versículos donde nos encierran totalmente, mi hermano. Por ejemplo, Romanos 14:23, allá al final dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínate ya, es decir, ya no ocupamos lista, mi hermano, de las que estamos leyendo. Dice, todo lo que hagas, todo. Si no proviene de fe, es pecado. Así de sencillo. Hay otro versículo en Santiago que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. La pregunta es, ¿pero por qué no pasa nada en nosotros? ¿Por qué no nos sentimos mal? ¿Por qué no nos asustamos? ¿Por qué no tenemos temor de Dios? Pero si te fijas, por algo vienen juntos, los cobardes y los incrédulos. Es decir, el que es cobarde es porque es incrédulo. No crees en Dios, no confías en Dios. Si te fijas hacia adelante, van en parejitas. Precisamente la palabra afán es eso, a preocuparse por algo que todavía no sabes qué fin tiene. Pero esa es la definición exacta. Pero eso es lo que pasa en nuestra vida. Es decir, nos corren del trabajo y lo primero que decimos, ¿qué voy a comer? Espérate, ¿por qué te preocupas? Espérate a ver cómo el Señor te va a dar de comer. Es decir, porque nuestra primera reacción es preocuparnos. Es precisamente eso es lo que el Señor nos está mandando. No te preocupes. Es decir, porque otra vez son reacciones naturales, ¿sí? Nos corren del trabajo y decimos, ¿y con qué voy a pagar la renta? Y el Señor dice, ¿y por qué tu primera reacción es falta de fe? ¿Por qué no tu primera reacción es fe? ¿Por qué no tu primera reacción es fe? Podemos vivir ahorita todos contentos, gritando. Yo te aseguro que mañana vas al médico y te dice, tienes una bolita. Puede ser cáncer. No, ya, eso fue. Todavía ni siquiera te dicen, ni te están asegurando. Pero no nomás te dijo, puede ser cáncer, ¿no? Yo te aseguro que empiezas a hacer testamento y hablas a la iglesia para que oren por ti. Eso es lo que Dios dice. ¿Por qué precisamente te adelantas y todavía no hemos dicho nada? Eso es afanarse, eso es preocuparse. Muchas más listas de pecados. No sé, yo creo que todos conocemos el Sermón del Monte, ¿no? Mateo 5. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Mateo 5:39. No resistas al que es malo. El que te hiere en la mejilla derecha, ponle también la otra. Son mandamientos. Mateo 5 es el corazón de la ley de Cristo. Cualquiera, dice en el 5:40, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale la capa. El que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado. ¿Dónde me quedé? No se lo rehuses.
amar a tu prójimo. Dice en el 5:44, yo te digo, amar a vuestros enemigos, bendice al que te maldice, hacer bien al que te aborrece, ora por el que te ultraja y te persigue. ¿Cuántas veces lo habrás leído tú en tu vida? Es el que más leemos, nos gusta, es el Sermón del Monte, ¿verdad? ¿Cuántas cosas de las que están aquí no haces? La mayoría. ¿Cuántas veces te has sentido mal? ¿Cuántas veces te has sentido muerto? Estoy muerto en delitos y pecados. Mateo 25:31. Ya con ese terminamos, hermano. Estuvo muy garroteado, güey. Mateo 25:41. 25:41 dice que a los de la izquierda les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Por si los otros no eran muy claros, pues ya este sí es más claro, ¿no? Dice: al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. A ver, lo detengo aquí y yo pregunto: ¿cuántos están haciendo esto? ¿Y cuántos de los que no lo están haciendo creen que su lugar va a ser el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles? Sigue diciendo: fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. ¿Cuántos están visitando enfermos y presos? ¿Y cuántos de los que no lo están haciendo se sienten mal por eso? Ellos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y Él dice: cuando no lo hicieron con uno de estos, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo eterno es la muerte, ¿no? No sé si veas el meollo. Hoy empezamos con el pecado imperdonable y hablábamos de preocuparnos, claro que por él, pero yo quiero llevarte no solo por él, es decir, porque ¿cuántos podemos decir, bueno, me voy a enfocar en el imperdonable y los otros pues son perdonables? Claro que son perdonables, pero una de las reglas para perdonar es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no significa llorar ni pedir perdón. Arrepentirse, otra vez te repito, es que leo Mateo 25:31 y dice: pásenle al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. El sentido que Dios quiere es que el que no está haciéndolo hoy tiene que estar preocupado por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Si no te preocupa, no estás leyendo la Biblia en el sentido que Dios quiere que la leas. Porque leerla en el sentido que Dios quiere que la leas te va a llevar al arrepentimiento. Esto es de que una familia no lo está haciendo, tiene que salir de hoy. ¿Sabes qué, viejita? Mañana compramos panes y vamos a servir. Eso es lo que Dios quiere. Pero antes le pedimos perdón por no estar haciendo nada, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere. Cuando leímos Gálatas, donde dice: quítese, ¿qué leímos? Quítese de vosotros toda ira. Primero le pides perdón a Dios. Segundo, le pides perdón a tu esposa o esposo donde has descargado tu ira. Y tercero, la detienes. No más enojos, no más pleitos, no más ira, no más gritería. Eso es arrepentirse, ¿sí? Eso es arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Cuando Santiago dice allá, ser hacedores de la palabra, eso es lo que Dios quiere. Que lo que leamos acá, lo que tú lees en tu casa, cuando dices, bueno, yo no necesito ir, pero aquí mero la leo. Sí, pero la lees para que cambie tu vida. Si no la lees para que cambie tu vida, pues no sirve de nada. No sirve de nada. Podremos criticar a todo el que no la lee.
Nadie lee la Biblia como nosotros. ¿Quién la lee 2 horas? ¿Quién la lee 3 horas? Pues sí, pero el otro puede andar haciendo mejores cosas que tú. ¿Sí? No sirve de nada. Si no te está transformando, no sirve de nada. Y si no te está transformando, es igual que un pecado imperdonable. Tu pecado es perdonable, pero no te ha sido perdonado. Si no te has arrepentido, no te ha sido perdonado. Muchos de los que estamos aquí estamos cargando pecados de los que dice Mateo 25. Dice que porque tuvo hambre y no le dimos de comer. Lo estás cargando. Lo que quiero que lo sepas es, lo estás cargando, lo tienes, es tuyo y su paga es muerte. ¿Y cómo le hago para quitármelo? Arrepintiéndote. ¿Qué quiere decir arrepentirme? Ponerlo ahora ya por obra. Es decir, mientras tú no te arrepientas, lo estás cargando, ¿sí? Si tú eres un gritón y un enojón y un peleonero y lo sigues siendo, lo estás cargando ahí, y la paga del pecado es muerte. Oye, pero ya le pedí perdón y te volviste a enojar. Sí, lo estás cargando, lo tienes, es tuyo, y su paga es la muerte. Como dice la Escritura, que haya frutos de arrepentimiento. Exacto. Y mientras no haya fruto de arrepentimiento, no te has sido perdonado. Es que nos encanta el Jesús que leímos la semana pasada. Tus pecados te son perdonados. ¡Wow! Claro que es la declaración maravillosa. Sí, pero para nosotros el Señor dijo, hay ciertos requisitos. Uno es el pedir perdón y el otro es el arrepentimiento. ¿Qué hemos hecho la iglesia? Hemos equiparado el arrepentirnos al pedir perdón. Error, no es lo mismo. ¿Sí? Tú puedes leer la Biblia, ves que Mateo 25 yo creo que es el más preocupante, pero no nada más, el sermón del monte, por el amor de Dios, cuando dice al que te den una mejilla, ponle la otra. ¿Cuánto lo hemos hecho? Cuando dice al que te pida, dale. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho lo que siempre platicamos aquí, hermano? Pero si lo quiere para tomar, y si lo quiere, y si lo hago que se pierda más, o sea, ya bien preocupado tú por las personas que se vuelven puro cuento, hombre, no quiere soltar el dinero. El Señor dice, al que te pida, dale. No le diste, es pecado. Lo que hoy tienes que ver es esto, o sea, la otra parte de nuestro Señor, que a lo mejor no nos gusta tanto. Por ejemplo, en Proverbios 21:13. Hermano, Mándeme, hermano. Hablando de la banda, como estaba diciendo el hermano Jul, que hay que trabajar y todo eso. Pues yo creo que todo eso es bueno, trabajar. Lo malo es que dejemos de hacer lo que Dios nos llamó. Poner primero el trabajo y ya no hacemos lo que Dios nos llamó. Eso es lo que hay que entender nada más, cuál es el orden de las cosas del Señor. Dice Proverbios 21:13, pero porque este es nuestro Señor también, ¿ok? Dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será escuchado. ¿Sí? Es decir, ahorita que leíamos Mateo 5, donde dice, al que te pida, dale, y tú dices, no, pero lo quiere para esto, para el otro. Un día vas a necesitar del Señor, vas a decir, ten misericordia de mí. Dice, pero ¿y la misericordia tuya? Dice en Santiago 2:13, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Lo que hablamos hoy es el pecado, el perdonable y el imperdonable llevan a la muerte, ¿ok? Si no lo dejas, si no te arrepientes de cualquiera de los dos, llevan a la muerte los dos, van a seguir llevando a la muerte. Nada más este es diferente a de que si te arrepientes, si hay perdón. Y si te arrepientes, sigue siendo muerte. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo se trata este pecado? ¿Y cómo se trata este pecado? ¿Okay? Los dos se tratan igual, es decir, lo primero que necesitamos es saberlo, saber lo que somos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder pedir perdón. Hay algo... Tú puedes decir, oye, estamos condenando, estamos leyendo la Biblia es lo que necesitamos, es que nos condene y dejar que nos condene. Nos incomode. Exacto, porque no es que yo te condene, sino que tenemos que dejar que la Biblia
no os condene. Que la Biblia no os condene, para después tener la única reacción correcta, que es ir a pedir perdón. Oye, pero ¿para qué le pido perdón si es imperdonable? Tú pídele perdón. Hay que pedir perdón. Él tendrá misericordia. Él sabrá lo que hace. Si Él decide quemarnos, Él sigue siendo santo. Pero hermano, es que lo estamos viendo diferente. Este es lo mismo. Este merece castigo de Dios y Él puede querer quemarnos. Lo hizo con Esaú, aunque lo procuró con lágrimas. Él dijo ya no. Él lo hizo con Ananías y Zafira. ¿Sí? Pero a nosotros, es decir, ningún pecado, ni el imperdonable, nos debe de separar de Dios. Nos debe de empujar a Dios. ¿Sí? Porque, hermanos, si hoy entendimos mal el pecado imperdonable, y si lo expliqué yo mal, y si tú lo leíste y lo entendiste mal, es decir, ningún pecado nos puede alejar de Dios. ¿Sí? Es decir, hay personas que dicen, no, pues ya, es decir, yo ya cometí este pecado, ya, ¿qué hago? Ya me voy para mi casa. Pídale perdón, siga pidiendo perdón, siga sirviendo, siga leyendo la Biblia, siga buscando al Señor.